Pues bienvenidos mis amados hermanos, seguidores de Cristo, amada iglesia. Pues bueno, estamos ya a 8 de noviembre del 2020 y como hemos insistido, pues bueno, estamos ya en la recta final de este año y pues bueno, les animo a seguir cuidándonos, a seguir siguiendo las instrucciones y sobre todo seguir orando para que esta situación pronto pues, pueda tener un final o por lo menos no tenga repercusiones en nuestra vida directamente. Tenemos que seguir siendo sensibles a las necesidades de los demás y ver esto como una oportunidad para tener una plática o algo que hable de esperanza a la gente que conocemos. Y pues bueno, seguimos en este tema, el tema del libro de Apocalipsis. Estamos en el libro de Apocalipsis, la última revelación. Y pues bueno, primeramente, como introducción, quiero comenzar nuevamente hablando, ya hemos hablado mucho de la iglesia de Filadelfia, y bueno, quiero decirles que los hombres y mujeres que vivieron en el tiempo de la historia de la iglesia Filadelfia del año 1700 a 1900, pagaron un precio muy alto, pero fueron fieles, y por eso el Señor les tiene un grande galardón. Nosotros hoy en día vivimos en un tiempo que no implica un alto precio en algunos aspectos que vivieron nuestros hermanos de aquella época, pero también nosotros somos exhortados a pagar el precio por el Evangelio. Somos los llamados a servir en la última hora. Y bueno, hay una parábola donde el Señor habla de aquellos que llamó, un amo llamó a trabajar a algunos obreros y dice la Biblia que bueno, les convino con ellos en un precio a unos que empezaron a trabajar desde la jornada al principio del día, y dice la Biblia que los últimos que fueron contratados en la última hora fueron recompensados igualmente que los que empezaron a trabajar desde la primera hora. Y bueno, una aplicación para nosotros de esta parábola es decir que nosotros somos aquellos que hemos sido llamados a servir a Dios en la última hora, y aún así la Biblia nos promete que vamos a ser galardonados de una forma justa y hermosa como nuestro Dios recompensa. Y bueno, por eso tenemos que seguir fieles en esta actitud de caminar en este ejemplo de la iglesia Filadelfia. Y bueno, hemos ocupado mucho de aquellos hombres, de aquellos grupos que quizás, repito, por algunos no fue tan interesante, pero para mí era importante para establecer un ejemplo práctico. Y bueno, seguimos hablando de esta iglesia que está en Turquía, hablando otra vez, repito, y lo hago como énfasis para que no nos olvidemos que hay una aplicación histórica y que estas iglesias existieron y que bueno, fueron aquellas iglesias a las que Dios escogió para dejar un cuadro de la historia de la iglesia en estos 2000 años, y estamos hablando y seguimos hablando de Filadelfia, esta sexta iglesia que nos ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, ya volvimos otra vez al texto, ya después de hablar, repito, mucho de ejemplos de la historia, hemos vuelto al texto, y vemos aquí que Apocalipsis 3, versículo 11, nos dice, Dios hablándole a la iglesia Filadelfia, a la iglesia de las puertas abiertas, le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y bueno, como digo, estamos ya prácticamente en la octava predicación, en la octava reflexión sobre la historia de la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos aprender de tu verdad, de tu palabra, y sobre todo ver en la historia cómo tú, Señor, has puesto tu mano sobre la iglesia y cómo tú, Señor, has bendecido grandemente a Filadelfia, y nosotros que aún tenemos este nombre como iglesia hoy, pues bueno, podamos aprender mucho de lo que implicaría tener un verdadero perfil espiritual de la iglesia Filadelfia que tú reconoces, honras y dignificas en tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón, te pido tomes el control de cualquier distracción y que solo tu palabra pueda ser sembrada. Bendice a aquellos, mis hermanos,
que están oyendo, Señor, en las transmisiones, y que, bueno, cualquier persona que escuche, inclusive después, estas verdades, pues pueda ser edificado por tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Y bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del reconocimiento. Vamos a hablar de el reconocimiento. Hemos visto en el bosquejo de estas 6 cartas que hemos estudiado hasta ahora, cómo el Señor se presenta con una necesidad que tenía esta iglesia, luego también les da una exhortación, les da un reconocimiento o alguna reprimenda, y bueno, todas ha sido ese el cuerpo. En esta, como hemos avanzado mucho en la historia, quizás no recordamos la forma en que Dios ha estado hablando a estas iglesias, pero bueno, hoy por eso quiero retomarlo, y vamos a ver lo que tiene que ver con el reconocimiento. Vamos a ver que Dios, aparte de que ya hemos visto mucho de virtudes a esta iglesia, vamos a ver qué le reconoce Dios y qué es lo que quiere Él que tengan firme y presente. Y bueno, volviendo al texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura, otra vez Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto. Y el énfasis que está aquí, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué comienza diciéndole Dios a esta iglesia? Retén lo que tienes. Es un mandamiento. Lo que vemos aquí, mis amados hermanos, es un mandamiento. La iglesia de la Reforma no lo había hecho. Comenzaron bien y luego fracasaron. Hemos hecho mucho contraste en esto para que entendamos la diferencia entre ser una iglesia de conocimiento y una iglesia de obediencia. Ahora, en este punto, Dios ha reconocido a esta iglesia muchas cosas. Y bueno, vamos a ver que son prácticamente 3 cosas. 3 cosas son las que retuvieron los de Filadelfia. 3 cosas retuvieron nuestros hermanos de este tiempo de la iglesia. Cosas que, bueno, repito, ya como ya vimos en la historia, lo encarnaron y lo mostraron. Pero ahora vamos a ver cómo Dios define estas 3 cosas que esta iglesia retuvo. Y todo esto lo lograron mis hermanos de Filadelfia, y lograron tener en su corazón estas verdades, primeramente porque confiaban en el Santo. Y bueno, vamos a ver que ellos tuvieron 3 cosas, tuvieron primeramente obediencia, fidelidad y paciencia. 3 hermosas virtudes que pudimos ver que esta iglesia desarrolló y practicó. Repito, una iglesia obediente, una iglesia fiel y una iglesia paciente. Y repito, pues por eso hablé mucho de ejemplos, para entender en la práctica qué es en una iglesia Filadelfia. Y lo vimos en la historia. Y bueno, estos creyentes confiaban en el Santo. Otra cosa importante, se trataba de Dios, se trataba de la relación con Jesucristo, se trataba de tener en Cristo una relación estrecha, fortalecida y edificada para poder tener la victoria. Porque un cristiano, y escúchenme bien, hermanos, un cristiano que acepta a Cristo, pero no entiende que su relación está comenzando y que ahora es una aventura de la cual tiene que ir tomado de la mano, si esto no se entiende, al pasar el tiempo, es muy fácil poder desanimarse e inclusive apartarse de lo que uno dice haber creído. Entonces, algo importante que nos enseña esta iglesia es la importancia de mantener una relación personal con Dios de forma consistente. Y algo importante, entendiendo el carácter del Dios al que nosotros servimos. Y dice el texto anterior que Cristo se presenta como el santo y el verdadero. Y esta iglesia confiaba en el santo. Y bueno, ¿qué les dice? Retén lo que tienes. ¿Para qué? ¿Para qué era importante? Pues bueno, porque la Biblia nos habla de una promesa. Dice, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, para que ninguno
tome tu corona. Dios reconoce que esta iglesia ya ha recibido una corona y ahora la advertencia es retener esta postura para poder mantener la promesa de tenerla como algo permanente, algo eterno. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice segunda de Juan, segunda de Juan 8, porque nada más tiene un capítulo. Y bueno, aquí en el texto, el apóstol Juan, el mismo autor del libro de Apocalipsis, nos dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, ¿qué? Completo. Y bueno, para mí este punto es muy importante porque vemos que la Biblia es bien clara en decirnos y advertirnos de que aunque Dios nos ha prometido coronas, corremos el riesgo de recibir un galardón incompleto, porque de eso está hablando. Ahora, no está hablando de perder la salvación. Sabemos claramente, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo hemos establecido en las Escrituras, que la salvación no se pierde, que la relación de nosotros con Dios es a través de la obra de Cristo y que nuestro Señor Jesucristo es suficiente y no hay nada que agregarle ni quitarle a esa preciosa provisión. Sin embargo, la Biblia sí nos aclara que como cristianos es posible que alguien tome nuestra corona o nuestro galardón. Ahora, leyendo el texto que vemos aquí, si no fuera posible recibir galardón incompleto, entonces este versículo no tendría significado. Y creo que en este punto me quiero detener de una forma muy insistente, hermanos, porque vivimos en un tiempo en donde hemos hecho énfasis que estamos viviendo un cristianismo apático. Estamos viviendo un cristianismo donde la comodidad y las ocupaciones están apartando el corazón del creyente. Ahora, nosotros sabemos que nuestra relación con Dios permanece inmutable, hablando de la eternidad. Pero ¿qué de aquellas promesas que puedes estar perdiendo, que podemos estar perdiendo por no mantener una vida consistente con las promesas de Dios y sobre todo obedeciendo y confiando en el Santo? Y esta es la parte que Dios reconoce de esta iglesia. Le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios estaba diciéndole: hey, has ganado un galardón, pero si tú no mantienes esta posición de fidelidad, puedes perderla. Ahora, yo me dirijo a aquellos que están escuchando y que están aquí y te pregunto: ¿estás esperando que alguien tome tu corona? ¿Estás esperando que alguien arrebate el premio, el reconocimiento que Dios había preparado para ti? ¿Estás esperando, mi amado hermano, recibir un galardón incompleto? Otra vez, no nos confundamos. Todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. Y dice la Biblia en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia nos habla que aún las buenas cosas que podemos hacer para Dios son resultado de la soberanía de Dios actuando por gracia en nuestro camino. Pero qué vergüenza y qué terrible será que cuando Dios nos dio el privilegio de ser bendecidos con recompensas, las cuales Él preparó de antemano, al tomar un servicio fiel y diligente, lo perdamos por nuestro descuido y negligencia. Ya no estamos hablando de la vida eterna, no estamos hablando del perdón de Dios por la eternidad, estamos hablando de las consecuencias de una vida sin vivir apegados a Dios para serle fiel. Los fieles de Filadelfia retuvieron lo que tenían hasta la muerte. Y eso lo vimos en el testimonio de la historia. Sin embargo, hay pastores y misioneros que lamentablemente hoy yo conozco que no lo han hecho.
Es muy lamentable, mis hermanos, ver cómo estamos viviendo un tiempo donde cada vez más hay cristianos, pastores y misioneros que están descuidando su relación personal con Dios y están sucumbiendo ante sus propias tentaciones. Ahora, nadie está exento y creo que por eso tenemos que aprender y cuidarnos, porque la Biblia nos dice que cualquiera que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, entonces la advertencia que Dios nos está dando es entender que cada vez más estamos viviendo en un mundo donde aún el cristiano está siendo atacado como nunca en situaciones sutiles para descuidar su andar con Dios. Es muy lamentable que hombres que se han despojado de su ciudad, de su cultura, de su país, dejando muchas cosas por descuidar su vida, tengan que caer y ser desaprobados y quitados del ministerio. Y eso es lo que está hablando el Señor, que nosotros tenemos que tener ese corazón de Pablo, donde dice él que él acabó su carrera confiando en Dios, que algo veremos un poquito más adelante de esta posición de este hombre. Así que vemos aquí que estos fieles de Filadelfia, en verdad, cuando vemos a la historia, ellos fueron fieles. ¿Y tú? ¿Y nosotros, hermanos? ¿Y nosotros? Es posible, mi hermano, que alguien tome tu corona o tu galardón. En la Biblia podemos ver casos de aquellas personas o algunas personas que descuidaron su relación con Dios, que dudaron de las promesas de Dios y alguien tomó su corona. Al primero que quiero mencionar, pues es al hombre Esaú, este personaje que, bueno, quiero más o menos contextualizar el contexto. Sabemos que Isaac tuvo dos hijos gemelos, uno llamado Jacob, otro llamado Esaú, y pues bueno, sabemos que el primogénito, el que salió primero, fue Esaú. Sin embargo, vemos que en el camino de la historia, del cumplimiento histórico, donde Dios permite el ejercicio de nuestro libre albedrío, se tomaron decisiones que evidenciaron lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y en el caso de Esaú, vamos a ver aquí en Génesis 25, versículos 34, que dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Lo primero que vemos es que tenemos que entender que en la cultura hebrea había la bendición de las promesas y las herencias a través del hijo primogénito. Y el acto que está haciendo Esaú delante de su hermano, vendiendo su primogenitura por un platillo de lentejas, evidenciaba su falta de fe hacia las promesas del Dios de la Biblia. Entonces la Biblia enfatiza que este hombre, habiendo recibido un galardón, lo menospreció. Sin embargo, él no entendió que no era un asunto solamente material, que diga espiritual, sino también material, porque él quizás en ese día dijo: bueno, a mí no me importa esto de las promesas del Mesías y del nacimiento de la simiente de la mujer a través de mi sangre, pero yo sí quiero que mi padre me bendiga materialmente, sin entender que una cosa está conectada con la otra. Por eso dice la Biblia en Romanos 6:33 que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Porque si buscamos el reino de Dios, lo material será una añadidura. Y aquí estamos viendo este principio. Él, al menospreciar la primogenitura, estaba menospreciando la herencia. Y eso lo vamos a ver precisamente aquí en Génesis capítulo 27, versículo 36, porque aquí vemos este drama, esta triste escena donde él pierde su galardón, porque dice así. Obviamente la historia gira en que, bueno, la bendición ya está por morir su padre Isaac. Entonces su hermano le roba la bendición de su padre, y ya cuando él llega, ya Jacob ha sido bendecido por Isaac. Y entonces vemos esta escena donde dice aquí el versículo 36: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces.
se apoderó de mi primogenitura, algo que él menospreció. Y aquí ahora ha tomado, vean, mi bendición. Entonces vemos aquí que cualquiera persona que ha recibido de Dios bendición, pero no aprende a vivir por fe, alcanzando la bendición, confiando en que lo material vendrá, corre el peligro de que alguien tome su corona. Pero bueno, vemos aquí que dice, y dijo, el texto continúa, ¿no has guardado bendición para mí?, le dice a su padre. Y luego el versículo continúa diciendo en el 37, dice, Isaac respondió, el papá, y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Fíjense, qué triste. ¿Qué pues haré a ti ahora, hijo mío? Pero hablando de esta triste situación. Es decir, lo que estamos viendo es que tomaron la corona de Saúl porque menospreció la primogenitura. Él tomó en menosprecio las promesas de Dios y como consecuencia le quitaron su primogenitura. Ahora yo te pregunto, su primogenitura, perdón. ¿Has menospreciado? Yo te pregunto, ¿has menospreciado lo que Dios te ha prometido si eres fiel a sus promesas? A veces los cristianos vamos a la Biblia, leemos las historias como Jacob y Esaú y criticamos y decimos, no, ¿cómo es posible? Esaú, ¿cómo pudo él dudar de Dios y cómo pudo vender su primogenitura por un plato de lentejas? Y honestamente, como he hecho énfasis, al cristiano nos cuesta trabajo conectar la verdad de la Biblia con la vida diaria. Y quizás muchos de nosotros, en algún sentido, hemos dejado que alguien tome nuestra corona porque no hemos vivido confiando en las promesas que Dios nos ha hecho. Si tú has hecho esto que hizo Esaú, alguien va a tomar tu corona. También vemos el mismo caso en otro personaje, el rey Saúl. Vamos a ver lo que dice la escritura del rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl fue elegido por el pueblo. En Samuel capítulo 13 vemos toda esta escena y donde ya él es elegido como rey, inclusive desde el capítulo 8, donde la nación de Israel pedía rey. Y bueno, Dios a través de Samuel les dijo al pueblo, ok, y bueno, Samuel escogió a Saúl porque Dios le dijo. Sin embargo, Saúl tuvo la oportunidad de ser un rey que Dios bendijera, inclusive le hiciera una casa estable para servirle, para poder a través de él traer las promesas del Mesías. Pero ¿qué pasó? Que Samuel, Saúl, a través del tiempo, pues bueno, no obedeció. Y vamos a ver aquí esta escena, porque dice aquí el versículo, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque para Samuel le dolía lo que había pasado, habiéndolo yo, desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y bueno, Dios le está diciendo a Samuel, Saúl ha perdido su corona y se la he dado a David. En este caso fue muy literal, porque en realidad la corona del reinado de Saúl fue traspasada a David. Lo mismo podríamos decir que pasó con Judas y Matías. Sabemos que Judas fue desechado de su ministerio por esta traición y Dios en el libro de los Hechos toma para su lugar a Matías. Ahora vamos a ver un texto importante del apóstol Pablo. Bueno, Dios está diciendo a Samuel que ha perdido su corona y se la ha dado a David. Y bueno, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7,
vamos a ver las palabras de un hombre, el apóstol Pablo, que puede decir que él guardó su corona, retuvo lo que tenía. Dice aquí el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué hermoso! 3 cosas vemos que el propio Pablo reconoce en pasado que ha cumplido. Peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. Ahora, él, en pocas palabras, tomando las palabras del libro de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, él retuvo lo que tenía y como consecuencia, él confiesa lo que Dios le va a dar en el versículo siguiente. Aquí en Timoteo 4:8 dice lo siguiente, lo que él confiesa. Por lo demás, ¿por qué? Porque él, ¿qué hizo Pablo? Bueno, él peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. Por lo demás, me está, vean, guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué podemos hablar de este precioso ejemplo? Bueno, pues que Pablo retuvo su corona al mantenerse fiel al Señor. Y yo les he dicho, hermanos, que la vida cristiana es como un maratón de 40 kilómetros. Y en verdad, hermanos, creo que todos los que entendemos la ilustración cuando hablamos de correr, sabemos que no cualquiera puede lograr mantener un ritmo y terminar un maratón de 40 kilómetros. Un fenómeno, y no sé, ¿verdad?, si todos los identifiquen conmigo, los que llegan a correr en algún momento, cuando uno corre, hay un punto donde uno quiere detenerse, porque el agotamiento, la falta de oxígeno, la debilidad muscular, lo reclama. Sin embargo, hay un punto donde si uno se mantiene enfocado, quizás no con la misma energía que como empezó uno, puede uno pasar ese umbral en donde puede uno mantener un ritmo. Ahora, todas las veces que yo empiezo a querer correr, o empiezo a correr más bien, siempre hay un punto donde ya quiero dejar de correr. Siempre. Nunca he estado en una posición donde diga, no, qué padre, ahora sí voy a acabar sin problemas. No. En un sentido espiritual, es verdad que somos tentados a veces a claudicar. A veces las presiones de la vida, las situaciones que nos rodean, nos llegan a nuestro corazón a pensar que debemos claudicar. Pero mis hermanos, Pablo es un hombre que mantuvo una fidelidad y que por esa fidelidad Dios, no él, le guardó una corona de justicia. Pablo tuvo su corona al mantenerse fiel al Señor. Y en el contexto, es muy importante entender esto, cuando vemos Timoteo 4, versículo 5, unos versículos antes, vemos lo que dice Pablo aquí en el contexto, porque dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta, ¿qué dice? Las aflicciones. Es bien importante, y lo hemos dicho, que el vivir la vida cristiana tiene un alto precio, mis hermanos. Pero no hay mejor decisión que seguir a Dios, porque Él es el mejor para recompensar la fidelidad. Dios nos lleva a ser fieles, nos anima a ser fieles. Aquí le dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que hay que soportar, hay que evangelizar y cumplir. Son las cosas importantes para retener nuestra corona. Escúchame bien. No importa si nosotros tenemos 10, 15 años sirviendo en un ministerio y pensar que nadie lo reconoce, que nadie nos dice o nos agradece nuestra fidelidad y servicio. Eso no importa, porque mientras nosotros estemos en la tierra,
Dios nos manda a soportar, evangelizar y cumplir con las cosas, porque en verdad esto no se acaba hasta la muerte. Y no importa si en el camino hay mucho sacrificio, hay muchas pruebas, hay mucho desgaste. En verdad, lo que Dios está diciendo es: retén lo que tienes. Y también el Señor le dice a esta iglesia otra cosa hermosa que le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí, yo vengo pronto. En verdad, aunque no se vea así, este es otro consejo, porque lo que Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo a esta iglesia es que no hay nada, escúchame bien, lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es que no hay nada que la iglesia tenga que esperar para el regreso de su Salvador. Y es que el Señor Jesucristo, mis hermanos, puede venir en cualquier momento. Hoy en día estamos oyendo en las noticias y en las redes sociales tantas cosas que nos hablan de que estamos en un escenario que no puede ser soportado ya más. Y en verdad, aunque estamos viviendo una pandemia y mucho se ha hablado de que no, que esto viene en la Biblia, honestamente la Biblia no habla del coronavirus. Y la Biblia nunca nos dijo esperar algo antes de que viniera el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque es bien importante entender que cuando Dios dice, he aquí yo vengo pronto, lo que está diciendo de la iglesia es que Cristo puede arrebatar a la iglesia ya. No hay nada, mis amados hermanos, seguidores de Cristo, amigos, que tenga que cumplirse para que Cristo venga por su pueblo. Y tú que me escuchas, si todavía no has tomado una decisión de confiar en Jesucristo como aquel que cargó tus pecados en la cruz, entonces sí tienes algo de qué preocuparte. Pero si tú en verdad crees y no menosprecias lo que dice la Biblia como Esaú, yo te animo que allí donde estás, tomes la decisión de reconocer que Jesucristo murió por ti en la cruz, porque Él te conoce de nombre y apellido y quiere que tú confíes tu alma, tu vida a Él. Por tanto, todos nosotros debemos mantenernos fieles para que ninguno tome nuestra corona. Ahora, 3 promesas. Vamos a ver que 3 promesas le da Dios a Filadelfia. Y bueno, volvemos a recordar lo que Dios le dijo a esta iglesia en Apocalipsis 3:8. ¿Qué le dijo Dios a esta iglesia? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ya lo hemos dicho. Esta iglesia tenía una puerta abierta. Esta puerta abierta, y esto lo tengo que hacer a partir de ahorita porque vamos a entrar al escenario de la siguiente iglesia, que es la Odisea. Esta puerta abierta hace contraste con la de la iglesia de la Odisea, porque hoy estamos viviendo ya en nuestro tiempo, lamentablemente, un tiempo de una puerta cerrada. Pero qué hermoso que esta iglesia le dijo que tenía una puerta abierta. Vamos a ver algunos ejemplos en la vida de Pablo cuando él recibió estas puertas abiertas, y para que entendamos a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que la iglesia de Filadelfia era una iglesia de puertas abiertas. Primeramente, en 1 Corintios 16, versículo 9, Pablo dice lo siguiente: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¡Qué contraste!, ¿verdad? Porque aunque está reconociendo que Dios le abrió puertas, también está reconociendo que hay adversarios. Entonces, ¿qué verdad tenemos que reconocer primero? Que con puertas abiertas vienen los adversarios. O sea, es decir, el hecho de que Dios bendiga a una iglesia para predicar el evangelio con eficacia no quiere decir que no vaya a haber obstáculos o enemigos
a cuáles estar enfrentando. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sabemos también que Satanás usa circunstancias humanas para poder obstaculizar la obra. Y algo que tenemos que reconocer es que el hecho de tener puertas abiertas no implica que no haya oposición. En otro pasaje, igual, la misma idea, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12, Pablo dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, otra vez, está hablando de puertas abiertas. Pablo era un Filadelfia, obviamente, en su carácter espiritual, en su perfil como siervo, era un misionero de corazón. Pero dice el versículo 13, él dice: hay puerta abierta. Sin embargo, dice él, hay puerta abierta. Pero él dice: no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado, ¿verdad? No haber hallado a mi hermano Tito. O sea, él, aunque estaba siendo bendecido con una puerta abierta, él tenía una falta de paz en su corazón por no haber encontrado a su hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, ¿qué es importante entender? Que cada vez que Dios obra, también el adversario. Hemos dicho desde un principio que la historia de la iglesia es la mano de Dios cumpliendo sus propósitos y la intervención y el intento de Satanás de estorbar los propósitos de Dios. Eso lo vimos mucho en la iglesia de Tiatira. Sin embargo, en este caso, los ataques que Dios hace en la iglesia de Filadelfia, Satanás hace en la iglesia de Filadelfia, es que cuando Dios abre una puerta, Satanás pone adversarios o circunstancias, como esta falta de gozo por no encontrar a un hermano amado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Pablo nos vuelve a decir aquí en Colosenses 4, versículo 3, hablando nuevamente de puertas abiertas. Y otra vez vimos que la iglesia de Filadelfia, hablando de las vidas de hombres consagrados a Dios en la historia de 1700 a 1900, un perfil importantísimo que vimos en estos hombres es que eran hombres de oración. Porque la oración es aquella herramienta, aquel canal que Dios usa para que nosotros veamos su voluntad y también su mano poderosa se mueva en nuestras vidas. Y Pablo, siendo un misionero de puertas abiertas, un Filadelfia de carácter, dice aquí en el versículo 3 de Colosenses 4:3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Él necesitaba de las oraciones, como yo necesito, mis amados hermanos, de las oraciones de ustedes, y también ustedes de mis oraciones. Y otra vez repito, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que Pablo no, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Es muy importante, mis hermanos. Por eso nuestras reuniones de oración los jueves. Ustedes saben que también mi esposa tiene un grupo de hermanas que fielmente están orando por la obra de Dios y por las necesidades. ¿Por qué? Porque es en realidad la gracia de Dios a través de nuestro clamor con base en su palabra y sus promesas, que podemos ser bendecidos. Y por eso la oración es tan importante. La verdad es de que una iglesia que no ora es una iglesia que va a tener muchos problemas, inclusive puede fracasar. Por eso, mis hermanos, les exhorto, les ruego y les animo a no menospreciar nuestro tiempo de oración los jueves, y repito, también mis hermanas que tienen la oportunidad de conectarse con ella. En verdad, no menospreciemos esta área tan importante, porque yo estoy seguro, muchos hermanos, no solo de mi iglesia, de mi amada iglesia, a la cual los amo mucho, mis hermanos, hay muchos hermanos de varios lugares que me dicen: estoy orando por ti. Y yo siempre contesto igual: gracias, porque es gracias a tus oraciones que Dios me mantiene firme y me mantiene fiel. Y no lo digo de dientes para afuera, estoy convencido
que el ministerio que Dios me ha dado por gracia se ha sostenido todos estos años, porque Dios escucha la intercesión de sus hijos. Ahora vean cómo confiesa Pablo, no acabé el versículo, aquí dice, ¿verdad? Porque Dios dice, oremos, está hablando de orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, y vean cómo dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Vean qué hermoso que Pablo reconoce que no se trata de la situación personal, de las circunstancias físicas. Él estaba preso, pero él sabía que la palabra de Dios no estaba presa y que él necesitaba grandemente de las oraciones de la iglesia para que él pudiera seguir predicando el evangelio. Entonces, de esto desprendemos, hablando de la iglesia de puertas abiertas, de la iglesia bendecida con una corona que Dios quiere que retengamos hasta el final para que nadie la tome, que retengamos las cosas que tenemos hasta el final para que nadie tome nuestra corona. Sabemos que la oración es muy importante, porque nada podemos lograr con nuestras fuerzas. Yo, mis hermanos, insisto, necesito de sus oraciones. Por favor, oren por mí, pidan por su pastor, pidan por mi vida, porque es en verdad las oraciones de ustedes que Dios tome en cuenta para que yo pueda continuar adelante. Dice aquí el comentario, podemos y debemos orar para que el Señor abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra, aunque nosotros permanezcamos presos. ¿Y a qué podríamos referirnos y aplicarlo aquí? Aunque tengamos todavía muchos obstáculos que nos aten y no nos permitan tener la libertad para predicar a los demás, deberíamos de orar para que de alguna forma nuestro Señor abra puertas a la palabra. Vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 14, Hechos 14, versículo 27, dice la Biblia, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, que son las personas, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vemos que Dios abre las puertas de la fe. Primero vimos que abre las puertas para que la palabra corra, pero también vemos que Dios abre las puertas para que haya fe. En verdad, Dios es el que produce el querer como el hacer. Y por eso debemos orar para que el Señor, cuando nosotros compartimos con amor la verdad del Evangelio, Dios haya trabajado en el corazón de las personas. He allí la importancia de nuestras oraciones. He allí la importancia de la disciplina espiritual para que el fruto venga de Dios y no de nosotros, que en verdad de nosotros no puede haber ningún fruto. Ahora, oremos para que el Señor abra la puerta de la fe. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Dios abre puertas, Dios cierra puertas. Entonces, nadie puede cerrar la puerta que Dios abre. Es lo que pasó con esta iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, tenía la puerta abierta porque guardaba su palabra. Entonces, por un lado, la parte personal es cuidar nuestra vida reteniendo lo que tenemos. Pero por otro lado, es mantener una vida de oración dependiendo de nuestro Señor Jesucristo para poder lograr el fruto que Dios espera de nosotros. El sueño de mi corazón, el anhelo de mi vida, es que mientras el Señor tarde en regresar, mis amados hermanos, amada iglesia, nos lleve al perfil de una iglesia de puertas abiertas, porque hemos mantenido estas dos verdades, guardando su palabra y manteniendo una vida de oración, mostrando nuestra actitud de dependencia. Es muy importante. Esta iglesia tenía la puerta abierta porque guardaban su palabra. Lo que no abre puertas es nuestra falta de honestidad a la Biblia. Nuestra actitud a la Biblia es determinante para que Dios nos bendiga. Las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis, como ya lo he dicho,
existen hasta el día de hoy. Y toda esa cristiandad de estas iglesias que han pasado por la historia, toda esta cristiandad falsa pasará por la tribulación. Sin embargo, Filadelfia es una iglesia a la que Dios no condena diciéndoles que van a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Como vamos a ver en la última transmisión de este tema, porque en realidad también Filadelfia está representando a la iglesia verdadera, a aquellos verdaderos nacidos de nuevo y no solo profesantes. Filadelfia también sigue hasta el último y se va en el arrebatamiento. La diferencia es que las iglesias de Tiatira, las iglesias de Pérgamo y de Sardis, que no tienen un nacimiento real, sino solo son religión exterior, van a pasar por la tribulación. Así que solo que nosotros tenemos que mantenernos fieles y ser una Filadelfia local. Tenemos que decirle al Señor, ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra como iglesia local, para que podamos cumplir con esa característica. Es posible, mis hermanos, ser Filadelfia en tiempo de la Odisea. Hoy podemos ser la excepción de la regla. Es posible ser un Daniel en tiempo de cautiverio. Quizás no seamos la iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Pero podemos ser una iglesia de buen corazón. Podemos ser una iglesia guardando su palabra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios está dando la oportunidad de tomar como decisión al estudiar esta preciosa historia de la iglesia. Ahora vamos a ver la segunda promesa. Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9. ¿Qué dice la escritura? Dice aquí, primero le dijo, he aquí vengo pronto. Y ahora dice, he aquí entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, pues que Dios nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la oposición siempre va a estar y nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, es predicar el evangelio y no atacar a los falsos maestros. Dios nos defenderá. ¿Cuál es la cosa que tenemos que cuidar? Que hay que predicar la palabra, no defendernos. Durante la etapa de la iglesia, de esta iglesia, creció la doctrina que vino de la Reforma. ¿Cuál fue? De decir que eran una iglesia universal. Interesante, ¿verdad? Porque desde Pérgamo hay una iglesia que se dice universal en el sentido de que es la que existe como la que escogió Dios. Sin embargo, esta doctrina se siguió permeando en la Reforma protestante, argumentando que todas las promesas hechas a los judíos en el Antiguo Testamento ya no eran válidas a los judíos, sino que ahora eran aplicables al Israel espiritual, es decir, a la iglesia. Es decir, el peligro de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, es que han espiritualizado las promesas de Israel y las han aplicado a la iglesia. Esto, dice Dios, es una blasfemia. Es una blasfemia, mis hermanos. Ser judío, llamarse judío, es una blasfemia aplicarse promesas judías y no serlo. Y podemos hablar mucho del asunto de judaizantes, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Ahora, se debe establecer, ahora en esta doctrina, se quiere convencer que se debe establecer el reino de Dios por medio de esfuerzos humanos, lo cual es falso. No va a haber una verdad importante, no habrá iglesia unida hasta que venga Cristo y el reino entre con el rey. Es decir, esta idea de una iglesia universal que se una para cumplir los propósitos de Dios no viene en la Biblia.
Al contrario, es el escenario que se está preparando para recibir al anticristo, lo cual sucederá cuando la iglesia verdadera, la Filadelfia, los nacidos de nuevo verdaderos, se vayan en el arrebatamiento. Hoy nuestra responsabilidad, escúchame bien, hoy nuestra responsabilidad es la iglesia local, es tu iglesia. Y bendito sea Dios por estas herramientas donde pueden escucharme. Aquellos que viven en otras ciudades, yo les animo a buscar una iglesia con el perfil de Filadelfia o con una iglesia que busca la salvación por gracia y que entiende que la palabra de Dios se puede entender de forma personal por el Espíritu Santo y que se crece y se instruyen unos a otros. Esa es la iglesia sencilla que Dios espera que busquemos. Pero hoy en día no podemos pensar en una iglesia universal. Debemos enfocarnos en la iglesia local a través de la cual Dios cumple sus propósitos el día de hoy. Como aquellas iglesias del primer siglo de las que hemos hecho énfasis, de estas 7 iglesias. No habla de una iglesia universal, habla de iglesias locales que eran responsables de su mayordomía delante de Dios. Dios le dice a esta iglesia, a la de Filadelfia, a Filadelfia le dijo, y reconozcan que yo te he amado. ¡Qué hermoso! Aunque sabemos el gran amor de Cristo que tuvo por su iglesia, a ninguna de estas iglesias Dios le dice esto, sino solo a Filadelfia. Es algo que me llama la atención. Si somos fieles, Dios se va a encargar de que al mundo no le quede duda de que Él nos ama. Dios lo dijo a esta iglesia para que reconozcan que yo te he amado. Busquemos agradar a Dios y confiar en Dios para que la gente vea en nosotros que Dios nos ama. ¿Qué ven las personas en nuestras vidas? ¿Qué ven en tu vida? ¿Un cristiano amargado? ¿Una persona que de todo se queja? ¿Que duda de las cosas? En verdad, Dios quiere que la gente nos vea diferentes y que Dios está en nosotros y nos ama, aún en medio de una situación tan crítica como esta pandemia, como la crisis económica o cualquier cosa que podamos estar viviendo. Apocalipsis 3:10, vamos a correr. Apocalipsis 3:10 dice, la escritura dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Rápidamente, la tercera promesa. ¿Cuál es la tercera promesa? La tercera promesa es la protección de Dios en el momento de prueba. Dios no nos ha prometido no tener pruebas. Lo que nos ha prometido es protección en medio de las pruebas. Dice aquí que Dios va a traer una prueba sobre el mundo entero. La prueba sobre el mundo entero, mis hermanos, es la tribulación en la cual Dios meterá al mundo entero. El hombre, lo que le huye, a lo que le tiene miedo, es lo que le vendrá. Una guerra mundial que traerá mucha mortandad. He oído mucho de las teorías conspirativas, que si hay una élite que quiere reducir la población, bla, bla, bla. Todo eso es irrelevante porque en realidad, después de que la iglesia se vaya, le guste o no al ser humano, por haber rechazado la verdad, vendrá algo que Dios hará para ellos. La tribulación, escúchame bien, la tribulación es para los impíos, no para los creyentes. Es los impíos los que van a pasar por esa prueba. Es algo, y lo vamos a afirmar más en la siguiente y todavía cuando hablemos del arrebatamiento en Apocalipsis 4:1, pero es bien importante entender que la iglesia no pasará por la tribulación. Primera Tesalonicenses 5:9 dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios, el contexto son cristianos, para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdad que aprendemos de este texto? Que Dios no nos ha llamado a ira. La sinagoga de Satanás sí pasará la tribulación, pero los nacidos de nuevo, no.
promesas hermosas que Dios nos ha dado. Así que, mis hermanos, para terminar, ¿qué podemos decir? Filadelfia, puerta abierta, protección de los adversarios, protección del juicio al mundo entero, cosas que todas son absolutamente de la soberanía de un Dios todopoderoso, pero a la vez amoroso. Yo te pregunto, ¿qué más necesitamos para lograr nuestra misión? ¿Qué más necesitamos? Solo, mis hermanos, solo confiemos. Seamos la iglesia que con sencillez guarda su palabra. Y continuemos, mis hermanos, escribiendo la historia de la eternidad, agarrados de la mano de nuestro Dios. El Dios de la Biblia, el precioso Dios que dio la vida por nosotros en la cruz, está deseando que tú y yo seamos parte de esta aventura de llevar a la eternidad muchas personas, compartiéndoles el amor de Él. Pero para ello tenemos que guardar su palabra y retener lo que hemos recibido. Yo les animo, mis hermanos, amada iglesia, seguidores de Cristo, amigos, que en verdad tomemos la Biblia con fe y apliquemos estas verdades a nuestro corazón, porque es el camino que podemos tomar para tener la victoria. Vamos a orar. Padre maravilloso, pues como siempre tu bendita palabra es muy hermosa, las promesas son increíbles. Gracias, Dios, porque en un mundo que se está colapsando cada vez más, en un mundo donde todo puede verse como algo malo y negativo, nosotros a través de las preciosas promesas de la Biblia podemos mantener un corazón esperanzado, un corazón fuerte, confiado, Señor, en que tú tienes la última palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia. Tú vienes pronto por tu iglesia y estás esperando que seamos fieles y sigamos adelante en tus promesas. Gracias, Dios, por mis hermanos que escuchan aquí en la transmisión, aquellos que escucharán después. Tú bendices, Señor, y toma tu palabra y siembra en los corazones. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pues gracias a Dios por su palabra. Bendito sea Dios, otra transmisión más. Y otra vez, hermanos, sigamos fieles, oremos, les animo mucho, aprovecho para animarlos a estar siempre orando y estar siempre, ¿verdad?, pidiendo unos por otros, confiando en sus promesas. Sigámonos cuidando, estamos ya, pues bueno, repito, pues entrando ya a los últimos semanas del año, y pues bueno, que Dios nos guarde y nos lleve a la victoria. Que Dios me los bendiga, hermanos, y hasta la próxima transmisión.